Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Nos acompaña a esta hora el doctor Jorge Gamboa Arosemena. Doctor, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días. Buenos días, saludos especiales. Gracias. Jorge, analicemos esta Panamá post-crisis, porque fue una crisis realmente lo que se vivió. ¿Ganó alguien finalmente, después de tanto? Mira, yo no diría que ya la crisis pasó. Apenas empezamos a entrar. Ustedes oyeron la entrevista que le hicieron al señor Pascal. Dejó entre líneas infinidad de situaciones truculentas que hay que desmenuzar. Ahora está en la televisión hablando un Burgos de la Cámara Minera y ya le echó la culpa a Juan Carlos Varela, que no es santo de mi devoción y que tiene infinidad de culpas, que la empresa, imagínate, Burgos entiendo que es panameño, yo no entiendo cómo los panameños atentan contra Panamá. Ya tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, cállese la boca, aunque sienta de que hay cosas que no debieron ser. Usted es panameño, pero aquí el panameño no es panameño. Parece que vive para el billete, el dólar, y se pone al socaire de intereses extranjeros. Pero bueno, volviendo a la bendita crisis, ahora la bola está en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que diseñar caminos de acciones para hacer valer el fallo, para que el fallo tenga sentido, para que el fallo tenga efectos. También está los manifestantes. Los manifestantes deben bajar el diapasón, principalmente los grupos sindicales, los grupos gremiales educativos, porque sí, ya avanzamos, pero ahora necesitamos para las siguientes etapas unidad. Y no vemos unidad cuando sindicatos arremeten, no sin muchas veces no tener razón, contra sectores del periodismo nacional. Esos sectores del periodismo nacional también cayeron en la emoción de diatribas con los sindicatos. Los dos son panameños. Entonces, lo mismo que le digo al señor Burgos de la Cámara Minera, le digo a los sindicatos, a los gremios, a los actores de la sociedad civil. Somos todos panameños. Tienes que cerrar filas. Tienes que ser una unidad, porque ya nos vapulearon por estar en esas veleidades desde la época de Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, que ahora dice que él no tiene culpa de nada. Grandísimo, bueno, no digamos cuál es el calificativo, pero sigamos todos, no se diga Martinelli, no se diga Varela, no se diga el actual gobierno. Entonces tenemos un agresor externo que todavía nos puede hacer la vida muy, pero muy incómoda. Entonces, a cerrar la fila. Doctor, o sea, me preocupa un poco. A ver, yo entiendo, y aquí en Radio Panamá hemos sido muy respetuosos de todos los sectores, tanto los que se oponen, aquí hemos entrevistado a todos, absolutamente a todos, sin sesgo alguno. Y entiendo la posición de los que estaban a favor y de los que todavía insisten, pero a ver, no hay marcha atrás, ya hay una decisión tomada de la Corte y no hay marcha atrás. Eso hay que estar claro en eso. Pero veo que la empresa y algunos sectores, como la Cámara Minera, todavía insisten en rebuscar detalles, porque no es la primera vez que se decreta que este contrato es inconstitucional.
La vez pasada, con la anuencia de quienes nos gobernaron durante ese lapso de tiempo y con esa permisibilidad, la mina entró en función, estando cumpliendo un acto ilegal con un decreto que firmó el presidente Varela. Trabajaron en esa base. Ellos están apelando a que ocurra el mismo escenario o las personas que defienden el funcionamiento de la mina no han entendido que la población despertó y que en esta oportunidad sí se va a estar vigilante de cada detalle de lo que ocurra aquí en adelante en cuanto al funcionamiento de la mina. Es que el hecho de que Panamá ha sido o ha ido en su administración pública como cometa reventada le da espacios a creer a los que han pelechado de esa inconsistencia del Estado panameño a creer que pueden revertir, resarcirse en algo. Pero yo creo que más que la crisis que yo te decía, tú me comentabas en inicio que la crisis estaba terminando, había terminado. Yo digo, viene más profunda, porque si nosotros como pueblo y los supuestos líderes políticos que ahora están en Bellacao, como se diría en el interior, haciendo campañitas y campañas, porque aspiran que dentro de 6 meses poder hacerse del poder político, no entienden que tenemos que profundizar y echar raíces como nación organizada en estado funcional, pero pareciera que no. Entonces, por eso te decía, la crisis sigue. Y es más, todavía nada más hemos visto que ha renunciado un ministro. El señor presidente, bueno, está con su enfermedad, ahora está en Houston atendiéndose, pero debió haber sido algo lúcido y decir, todos se van, me ponen la renuncia a todos. Porque es que, es más, para que él se salve, tiene que quemarlos a todos. Porque ¿quién mandó el proyecto de contrato ley a la Asamblea? El gabinete. Entonces, el gabinete es responsable y él es parte del gabinete como el vicepresidente también. Entonces, para que el presidente se salve, tiene que quemarlos a todos, pero no lo entienden, porque parece que tienen la lógica del maleante. El maleante siempre dice, yo no soy culpable, y podrán haberlo visto matar apuñaleando a alguien 20 veces y él dice que no es culpable. Entonces, cuando tenemos estos elementos en el escenario, es difícil. Por eso entonces apelé a los gremios, a los sindicatos, a la sociedad civil, que bajen la velocidad y encontremos caminos de aveniencia. Y otros que son importantes son los actores que se dicen políticos camino al 5 de mayo. Tienen que entender que Panamá, sí, como tú lo dijiste muy bien, cambió, ya aquí no hay marcha atrás, pero sí, nos podemos seguir metiendo en Honduras, en fangales, en letrinas, como no entendamos qué fue lo que pasó en este país. Venimos, yo llamo que llevamos 55 años de que nos gobierna una empresa criminal conjunta, porque estos últimos 55 años, desde el 68 para acá, ningún gobernante, ninguno, ni los que más propagandizados fueron, actuó en favor de Panamá. Ninguno. Entonces, hagamos esa reflexión. ¿Qué nos cuesta? Pero lamentablemente parece que más puede la emoción que la razón, y los egos, las ambiciones, generan estas distorsiones. Yo siento de que sí, como te decía, el gobierno, el ejecutivo tiene que actuar y tiene que ser eficaz y eficiente, lograr efectos al menor costo posible. También el resto de la sociedad, porque todavía hay gente, aunque resucitó o reaccionó el sector de la juventud, llamado por el grupo este de Sal de las Redes, pero eso es una situación amorfa o es un ente amorfo. Tienen que tener forma, tienen que tener liderazgos definidos y no espontáneos. Tenemos que reconocer o vernos en otros espejos. España, Francia, hace 5, 6, 7 años tuvieron unas jamaqueadas con los chalecos amarillos. No se diga
la renovación árabe, o ¿cómo se llamaba? El despertar árabe, que jamaqueó, tumbaron al presidente de Egipto, pero ¿quiénes están ahora mismo? Los de antes, el mismo equipo. Entonces, ¿para dónde vamos? Aprendamos de los errores de los demás. Pero ¿cómo hacemos? Y es que vamos al futuro, pero vamos al futuro con los de antes. Creo que el único consecuente en su discurso y que lo ha sostenido es José Isabel Blandón. Pero el resto, la mayoría, hay videos donde todos apoyaban la minería y ahora el que no la niega se esconde. Hasta hace un mes nadie salía a hacer política. Ya este fin de semana usted ve que ya están en gira y empiezan a hacer política, y empiezan a hacer meeting. Pero usted decía, están los mismos, pero es que de cara a las próximas elecciones van los mismos. Va Martín Torrijos, va Ricardo Martinelli, va el señor Rux. No hay realmente, hay alguien nuevo, creo que salvo Maribel Gordón y Zulay Rodríguez, creo que han mantenido un discurso también en contra del tema de la minería, pero el resto, ahora todo el mundo la niega o prefiere guardar silencio. ¿Cómo evaluamos nosotros los panameños, la sociedad, a esta clase política con diferentes discursos y discursos oportunistas? Porque al final tratan de sacarle un provecho político a todas las situaciones que se dan en el país? Sí, yo te diría que también los más sanos han sido Maribel Gordón y el que con una timidez enredada, Ricardo Lombana, se opuso o no se opuso desde un principio a la bendita mina y a la explotación de minas metálicas a cielo abierto. Entonces tenemos que buscar a los más potables. Sí, a la gente dirá de que, ¿cómo? ¿Con Maribel Gordón de la izquierda? No, señores, ¿acaso si ellos ganaran, nos van a echar a los demás que no somos de izquierda del país? Entonces, si nosotros ganamos, tampoco los podemos echar a ellos del país. Tenemos que convivir. Eso es lo que tienen que entender Lombana, Maribel Gordón, la contestataria Zulay Rodríguez, que crea todo tipo de tamboritos allá dentro del PRD, que son fantásticos porque ha destruido, igual que Navarro, a Martín Torrijos, que es el que más se ha querido cambiar, mimetizar. Pero bueno, volviendo, es que hasta con Martín, hasta con el Toro, con todos, hay que hacer un gran acuerdo nacional de cómo vamos, para dónde vamos y con quién vamos. Si no hacemos eso y seguimos pensando que yo soy el que debo, seguiremos dando los mismos pasos y tumbos cuesta abajo, porque Panamá llegó el momento. Mira, ahora sale CEPAL que dice que hay 400 y pico mil pobres y 200 y pico mil extremadamente pobres. Esas cifras no me convencen a mí, pero bueno, digamos que es cierto. Entonces somos uno de los países con mejor potencial en el área. Entonces aprovechemos. Y sí lo sabemos, tenemos posición geográfica, tenemos conectividad, no solamente informática, sino de medios de comunicación. Mira cómo estaba Centroamérica con los camiones parados en el oriente chiricano. Entonces tenemos condiciones especiales que lo único que hay que hacer es con sensatez. Mira, todos esos riquitos que quieren ser más ricos van a ser más ricos si el país funciona bien. Pero hay que hacer que el país funcione bien y que los panameños sintamos que tú con Panamá, con razón o sin ella, ya ahora en este momento, como tú bien lo planteaste, pasó la hoja, hay una definición, no hay marcha atrás en ese aspecto. Así que invito a todos los panameños a que reflexionemos para buscar caminos de veniencia. El 5 de mayo es una coyuntura oportuna que nos puede llevar a fundar o refundar la República para tener entonces la búsqueda del bien común general. ¿Qué tan bueno era un contrato que violaba más de 25 artículos de la Constitución y que todavía hay quienes nos quieren hacer que los que ganaron o los que lucharon se sientan mal y se sientan que perdieron una gran oportunidad cuando un contrato violaba la Constitución panameña? Bueno, y salen voy a defenderlo todavía. Para los que están en radio, les voy a decir que me estaba riendo cuando tú estabas comentando eso. Aquí los más errados fueron los abogados
abogados de la minera, abogados del gobierno panameño. ¿Cómo es que unos cobraron, la minera no sé cuánto le pagará a sus abogados, pero los que trabajaron para Panamá, 5.9 millones de dólares para hacer semejante mamotreto? Ellos no se respetan, porque si yo soy odontólogo, yo no puedo ir contra los principios de la odontología en la atención de un paciente, porque me van a decir tú eres un soquete o un imbécil. Hay que ser así crudo. Señores, por eso les invito a que reflexionen. Ese grupo de abogados panameños y los que todavía siguieron diciendo, imagínate, había uno ex magistrado de la Corte que dice que la leguleyada, que inconstitucionalizar la ley no inconstitucionaliza o no tumba el contrato. Oye, si tú tumbas la columna, lo que está arriba se viene abajo, pero no son lúcidos porque son los egos. Ah, yo tengo una teoría y la defiendo a muerte. Entonces, volviendo a esto, la situación de esos que todavía defienden, pretenden defender, seamos todos despojados de egos y pensemos que ellos, con sus maneras de interpretación a favor de la minera, pueden encontrar o enfocarse en otros aspectos y seguir creciendo, porque lo que les interesa es crecer económicamente. El ser humano debería tener un egoísmo racional y saber que si todos están bien, yo voy a estar bien. Pero lo hacemos de que yo quiero estar bien. Entonces, estas personas, lamentablemente, les va a tocar más manifestaciones. Hablé antes de los muchachos de Sal de las Redes y de los gremios de base, porque no es que todos los agremiados en los diferentes gremios que salieron a protestar coinciden completamente con sus dirigencias, pero sí sabemos que en base a la presión popular, en base a tal vez a veces transgrediendo algunos límites, no estaba de acuerdo con los bloqueos absolutos, debía haber periodicidad de abrirse, como tampoco estoy de acuerdo ahora con que los educadores digan que se mantiene el mismo calendario electoral, perdón, el calendario lectivo que estaba programado y que terminan es el 22 o 21 porque después es nada más que administración. Entonces, hay que reponerle a los estudiantes. Es que, ¿qué estamos haciendo? Llevamos desde el 79 huelga tras huelga que va minando la capacidad de formación de los estudiantes. Entonces, estamos haciendo generaciones, ya llevamos varias generaciones de gente minusválida en ilustración. Y tenemos que retomar eso. O sea, hay que renunciar a muchas cosas. Ojalá esta remesida que no fue similar a la de la invasión, que ese fue un momento que debió haberse cambiado el rumbo de la nación panameña, pero volvieron en el Estatuto de Retorno al Orden Constitucional a montarse sobre los principios de la dictadura, porque el orden constitucional que retornaron fue el de la dictadura. ¡Qué absurdo! Pero bueno, eso es el que es Panamá. Esperemos que pronto o más temprano que tarde comencemos a madurar y a encontrar caminos de aveniencia para salir de este hueco, mi amigo Enrique. A eso iba, doctor, porque fue una guerra, fue una batalla con una victoria, si así se le quiere llamar. Sin embargo, yo creo que todo el mundo salió lastimado, hasta aquellos que ganaron, en general, o sea, los estudiantes perdieron clases, los docentes no pudieron dar clases, se les descontó, las empresas privadas tuvieron que recortar su presupuesto, los productores sufrieron, el Estado, aunque no lo quiera aceptar, con 9 votos, eso fue un knockout en béisbol. Nadie salió ileso de esa batalla. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante para volver a recuperarnos? Porque los panameños siempre nos recuperamos, doctor, pero como sociedad, ¿qué debemos hacer? Ese colofón que dijiste de que todo el mundo perdió es cierto, totalmente cierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reflexionar, dejar los egos a un lado. No podemos seguir pensando que mi grupo,
que yo tengo que treparme en algún grupo para pelechar. Mira, nada más que, ¿cuántos candidatos hay? Ojalá que de aquí al 5 de mayo se den alianzas naturales, porque ya las alianzas electorales pasaron con el mes pasado, antepasado. Pero sí, puede haber renunciamientos que digan de esos 7, 8 candidatos a presidente, oye, vamos a proponer algo. Mira, lo que se impone es fundar la nueva república con un gran acuerdo nacional, y eso es a través de un proyecto constituyente, un proceso constituyente. No lo quieren entender porque sienten unos que se les van a imponer cosas y sienten otros que van a perder. No, señores, si todos vamos con la buena fe, hace un rato posteé en mi antiguo Twitter, que cada ciudadano investigue, averigüe, que haga 2 preguntas, que las haga el mismo por el candidato que ve enfrente. ¿Qué pretende y para qué va a ser candidato y por qué va a ser candidato? O sea, si tú no encuentras que el individuo tiene espíritu de renunciamientos, de humildad, de despojarse de prebendas, si tú no encuentras que él, mira, una de las fórmulas que no es necesariamente taxativa. Un individuo, siempre me decía el amigo ya difunto Roberto Arosemena, Jorge me decía, siempre fíjate en esos aspirantes a todos si son autosuficientes en su vida privada. Esa gente que está trastabillando para sobrevivir económicamente, va a conseguirse, va a vender su alma al diablo, le van a financiar la campaña y cuando llega, va a llegar a rebuscarse. O sea, hay una connotación de que el individuo que tiene cierto éxito no tiene que ser rico, millonario ni nada, pero que tenga su estándar de vida nivelado. Ese puede seguir considerando como potable. Pero esa gente que tiene 10 hijos, que tienen 3 mujeres, o la mujer que hace de todo, no, señores, esos tienen el derecho a postularse, sí lo tienen, pero no van a hacer lo que el país o lo que una sociedad necesite. Necesita gente cerebral, equilibrada, que no tenga sobresaltos en su vida particular, en su vida profesional, en su vida privada. Si los tiene, olvídate de ese tipo. Olvídate de ese tipo porque no va a ser bueno ejerciendo los cargos que necesita la nación que se ejerzan de la mejor forma. Entre los abogados tienen una máxima que dice, para decir que las cosas deben ser buenas o cómo deben ser, dice, como un buen padre de familia. Un buen padre de familia no es el que anda parrandeando ni el que deja a los hijos sin comida o los deja sin vestimenta. O sea, tiene que ser alguien dedicado. Ese buen padre de familia tiene que ser todos los candidatos que se escojan en las próximas elecciones. Esa sería una de mis recomendaciones de qué hacer para salir del hueco donde hemos tenido, si no quieren los 55 años, porque dicen que la dictadura fue buena, bueno, tírenlo hasta el 2000, hasta 1903, 120 años, pues, de la vida republicana ha sido bastante contradictoria en la búsqueda del bien común, porque los egos, las ambiciones han prevalecido. Entonces, eliminemos eso. Nuestros candidatos deben ser los que menos pequen de ego, de ambiciosos, de irreflexivos. Esa gente no nos ayuda. Así es que sería mi reflexión final. Busquen a los más equilibrados en todos los aspectos. Muchas gracias, Gracias Jorge a ti, Gamboa Rosemena, Enrique. por compartir con nosotros. Que tenga buen día. Muy amable. Bueno.